Hola a todos mis estudiantes y a todos quienes me escuchan. Sean bienvenidos a esta clase de la materia Teoría de la Organización. Quien les habla, su profesora Marilyn Barraza de Capriles. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestra quinta teoría. Estamos trabajando sobre las teorías que han definido la administración de las organizaciones a través del tiempo. Hemos revisado anteriormente la teoría de administración científica de Taylor, luego la teoría clásica de Fayol, luego la teoría de relaciones humanas de Mayo, luego la de Weber, el modelo burocrático, y finalizamos con esta teoría que tiene que ver con la teoría general de sistemas. Antes de dar inicio propiamente a la teoría de sistemas, quiero aclarar que se trata de una síntesis que he tratado de preparar para mis estudiantes de pregrado. Entonces, todo aquel que desee profundizar más allá, pues aquí va a encontrar, digamos, las bases iniciales de la comprensión de lo que es la teoría general de sistemas. Está la teoría general de sistemas y luego vamos a ver entonces que se conoce como la teoría de sistemas como una derivada para los efectos, digamos, de lo que aplicamos en la gerencia o en la administración de las organizaciones. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien, la agenda que vamos a manejar el día de hoy trata con lo siguiente. El trabajo de Bertalanffy, las teorías vinculadas, paralelas al surgimiento y digamos, formalización, si se podría llamar así, de la teoría de sistemas. La cibernética, ¿qué tiene que ver con esto? Vamos a ver la representación gráfica de los sistemas, sus características y qué tienen que ver con la organización y las consecuencias del surgimiento de esta teoría. Vamos a comenzar explicando entonces cómo se desarrolló la teoría de sistemas. Pues comenzó con Ludwig von Bertalanffy, quien es biólogo y filósofo austríaco, ya fallecido en 1972, quien en sus estudios de biología comienza a darse cuenta de que es necesario integrar a las ciencias. Eso sucedió entre 1947 y 1968. Fíjense que tiene más de 20 años revisando haciendo la transición, porque él observaba que el manejo de las disciplinas como la física, la química, la biología, la matemática y las ciencias sociales, la administración es una ciencia social, pues se manejaban o se veían con una perspectiva aislada. Bertalanffy pues hace el énfasis, comienza a hacer la transición de lo que es la integración de todas las ciencias. Él comienza a sembrar, digamos así, a través de otras teorías que también vamos a ver, que se fueron dando simultáneamente durante esos años, pues se fue dando el paso a un cambio de paradigma, a un cambio de perspectiva de cómo debemos ver el conocimiento. Entonces, comprensión de la dependencia recíproca entre todas las disciplinas. Son necesarias la integración de ellas para conocer o para entender mejor lo que es el conocimiento. Entonces se habla, a partir de todo este proceso, se habla del enfoque sistémico y se comienza a hablar de sistemas. Bertalanffy es el responsable de la aparición de lo que conocemos como la teoría general de sistemas, donde todo él lo ve relacionado, integrado. De alguna manera, toda eso, y siendo biólogo, pues él comienza a hacer ese proceso de transformación de la perspectiva que se tenía hasta esa época. Antes de profundizar en lo que es el enfoque sistémico como tal, vamos a pasear rápidamente por algunas teorías vinculadas en la misma época que contribuyeron al pensamiento de Bertalanffy para desarrollar la teoría general de sistemas.
Sucedió en 1947 que John von Neumann, matemático húngaro, y Oskar Mongenstern, economista alemán, ambos nacionalizados en Estados Unidos, surgió este trabajo de ellos, ¿verdad? Denominado la teoría de juegos, que ellos, digamos, desarrollan toda un análisis de cuáles son las estrategias, cómo se maneja la toma de decisiones, cuáles son los intereses que hay en juego, cuál es la conducta humana y la interacción que hay entre las reacciones o las acciones, los cursos de acción que toman las personas frente a un conflicto. Entonces, eso lo llamaron ellos teoría de juego, vieron como crear un juego, lo veían así, en el cual se involucran los actores, las estrategias, las acciones y allí se confrontan los intereses. La teoría de juegos fundamentalmente aplica cuando se conocen, es finita las posibilidades que tiene un jugador o un gerente, ¿verdad? Podríamos decir así, en cuanto al juego de decisiones que puede tomar. ¿Cuál es el abanico de opciones que tiene para él poder tomar una acción en un determinado conflicto que se produzca? Entonces allí entran en juego qué va a ser el otro jugador. No siempre el jugador A conoce cuál va a ser la elección de la estrategia del jugador B. Entonces, en la teoría de juegos ellos establecen como unas reglas, como el análisis profundo de cuáles son los elementos que entran a jugar en ese fenómeno de la solución de conflictos. Y le llamaron así, la teoría de juegos. Es muy conocida esta teoría, se estudia en varias disciplinas, en varias carreras. Y bueno, los invito al que le dé curiosidad a esto porque esto nos ayuda inclusive en la vida cotidiana, cuando entendemos un poquito de qué se trata el manejo de los conflictos. La siguiente teoría vinculada es la teoría matemática de la información, también conocida como la teoría de la información. Y si la desglosamos abajo, acto seguido, ustedes se van a dar cuenta que la han podido haber estudiado en otros espacios de su vida, como la teoría de la comunicación, porque así es usada, así es denominada en otras carreras, ¿verdad? O en otros, digamos, así evolucionó para otros espacios de estudio. ¿Cuál es el origen de la teoría matemática de la información o simplemente la teoría de la información? Bueno, pues emerge en 1949 cuando Claude Shannon y Warren Weaver, uno matemático y el otro biólogo, pues se ponen a analizar cómo es el flujo de información, cómo es el proceso que sucede para que la información pase de un punto a otro. Entonces allí ellos hacen esta representación gráfica que hoy en día pues es súper conocida, ¿no? Hay una fuente de información, entonces hay un transmisor que saca la información de la fuente de información a través de una señal, utiliza un canal para enviarla a un receptor. El receptor recibe la señal y esa señal es decodificada para ser enviada a un destino. Y así fluye el proceso de la información. En el canal hay que cuidar la posibilidad de que haya ruido, haya una fuente de ruido. Cuando hay un ruido en el canal, entonces la información que viene de la fuente y va pasando del transmisor al receptor puede pasar distorsionada. Ese detalle es muy importante, porque es cuando hablamos de la teoría de comunicación, como la ven otros, que es este mismo diagrama, entonces si estamos en una organización, ¿verdad? O en algún proceso, cualquiera que sea, interactuando con un conjunto de disciplinas, entonces esta información que circula por todo este camino, pues hay que cuidar cuáles son las fuentes de ruido que me entorpecen que la información llegue adecuada, completa y pertinente y oportuna al receptor. Otra de las teorías vinculadas de la época que fortalecieron la teoría general de sistemas de Bertalanffy es la teoría de las decisiones. Fíjense que también fue generada en 1947 por Herbert Simon, economista y científico social americano. Aquí les traje pues, alguna síntesis precisa de lo más importante de la teoría de las decisiones. La organización es un sistema de decisiones.
Fíjense que aquí ya aparece una denominación de la organización distinta a como la hemos visto desde el primer día de clase. Aparece la palabra sistema y entonces él dice un sistema de decisiones, porque todo lo que se hace en una organización pasa por un proceso de decisiones. ¿Cómo es el proceso de decisión que establece Simon? Muy bien, tiene unos pasos. Entonces él dice, definir el problema, evaluar alternativas, elegir la mejor alternativa. Definir el problema, él determinó en su estudio, ya como quedó establecido la teoría, que los problemas son de dos tipos. O son estructurados en los cuales se conocen todas las variables que intervienen, hay todos los datos, o no son estructurados, que son cuando no conocemos los datos porque hay incertidumbre. Hay variables que no manejamos. Entonces, las primeras son las decisiones programadas, las cuales pueden ser automatizadas, que es lo que estamos viendo hoy en día, ya súper evolucionado a través de la tecnología cuando se habla de la inteligencia artificial. Y hay decisiones que no pueden ser programadas, porque esas son las que se llaman así, decisiones no programadas, que deben ser tomadas por el hombre. Debe haber la intervención humana, porque tienen que ver con algunas habilidades, características, valores, elementos de la incertidumbre, que hasta la intuición cobra importancia allí para tomar una decisión. Con esto, pues ya quiero dar un breve paseo por la teoría de las decisiones. Insisto en que esto es una síntesis muy breve y de verdad que es muy interesante pasearse un poco más a profundidad por estas teorías. Por ahora, pues vamos a dar paso a la información de la cibernética. Ahora bien, para poder hablar de cibernética, tenemos que mencionar que se enriqueció el enfoque sistémico y que una principal contribución para su desarrollo tiene que ver con el trabajo de Norbert Wiener, matemático americano, quien publica en 1948 en su libro Cibernética o el control y comunicación entre animales y máquinas. En este libro, pues podría decirse, dicen algunos, que él representa o explica lo que podría llamarse la teoría de la cibernética. Para otros simplemente, pues es el padre de la cibernética y desarrolla allí algunos principios que posteriormente Bertalanffy los absorbe y los integra para una teoría general de sistemas. ¿De qué se trata la cibernética? Pues tiene que ver con los mecanismos de transmisión de la información y control que hacen los órganos vivos, los organismos vivos. Y cómo es posible que un mecanismo de carácter electrónico o electrónico mecánico pues pueda entonces, digamos, imitar esas características de los organismos vivos. Fundamentalmente, Norbert Wiener pues observó una cantidad de características que para poderlas analizar y estudiar se requería de la intervención de diferentes disciplinas, de la psicología para entender la forma del pensamiento humano, de la biología para entender los componentes orgánicos, de la física, de la química, de la matemática. Wiener era matemático, un destacado matemático norteamericano, muy precoz, cuando muy joven comenzó a destacar en sus estudios en matemáticas. Se graduó de doctor muy joven, antes de los, tengo entendido, antes de los 20 años, antes de los 22 años se graduó de doctor en estos estudios de matemáticas. Entonces, él profundizando en eso, pues estableció unos principios que más adelante lo veremos, pues como lo mencioné, ya cuando detallemos lo que vamos a llamar para la administración o la gerencia de hoy en día, a partir de aquella fecha, como principios de la teoría de sistemas. Todos estos trabajos, si ustedes analizamos un poquito lo que hemos visto anteriormente, todas las teorías que les pasé rápidamente, el resumen que les hice, si ustedes se fijan, todas esas teorías se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial.
es Wiener el que participa un poquito antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, su finalización. Los trabajos anteriores de las teorías anteriores se desarrollaron en 1947. Y Norbert Wiener en 1943 es cuando comienza en sus teorías matemáticas, en sus trabajos de matemática profundamente, a revisar pues estos componentes de los organismos vivos y cómo se pueden extrapolar a los mecanismos electrónicos, electromecánicos. Él tuvo una participación en, en diseño de artillería, de aviones, en unos procesos allí que no quiero detenerme por allá, sino que quiero decir que los trabajos que hizo Wiener pues sentaron un precedente importante y son un referente fundamental para afianzar lo que Bertalanffy observaba en la teoría general de sistemas, donde todo, cuando este tipo de movimiento de varios, digamos, estudiosos de diferentes disciplinas, como lo podemos ver en las teorías anteriores, convergen en un mismo tiempo histórico, hay que poner atención allí porque está pasando un fenómeno que hay una transición, se está trascendiendo de un modelo hacia otro. En este caso, está sucediendo lo que podríamos conocer o podríamos eh, decir rápidamente, para dejarlo claro, un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva de las disciplinas. Esto tiene mucho que ver con lo que yo decía inicialmente cuando abrí la presentación con Bertalanffy, que Bertalanffy se dio cuenta de que éramos los humanos los que habíamos dividido el estudio del conocimiento en áreas separadas, como la física, la química, la biología, la psicología, las ciencias sociales. Entonces él se da cuenta de que esa división no existe, de que todo está conectado, de que todo tiene relación y que de las ciencias, esos espacios que hemos logrado, digamos, distinguir para independizar la física de la química, han dejado entre ellas un espacio que se conoce como los espacios blancos, que impiden la conexión entre ambas o todas las ciencias conocidas. Entonces, Wiener se topa con eso también. Se da cuenta de que esos espacios en blanco se llenan cuando se integran la ciencia, cuando se toma lo necesario de una y de otra para poder hacer que una máquina imite lo que hacen los organismos vivos. Todo esto pues se apoya con los avances en tecnología ya para la época, ¿verdad? Ya cuando se arriba, después de todas este boom de teoría, cuando ya se arriba los años 50, pues ya hay un avance importante en lo que es la tecnología a nivel de cómputo. Ahí pues ya se puede hablar del desarrollo de la informática y un ejemplo pues es que en 1946 ya se ha inventado la ENIAC. Si se hace un recorrido de las computadoras que se han venido desde su origen hasta la actualidad, digamos así, cuando hacemos ese recorrido, pues hay un hito allí, que es la ENIAC, una computadora de grandes dimensiones, pero menor a las primeras que se hicieron, y eso fue en 1946.
Ahora bien, hecho este recorrido por este conjunto de antecedentes que se dieron, pudiéramos llamarlo así, antecedentes, puesto que Bertalanffy trabajó largos años observando todo este fenómeno que estaba aconteciéndose, se estaba dando en el mundo, ¿verdad? Después ya de la Segunda Guerra Mundial, después de todo esto, todo lo que ocurrió, todo lo que se descubrió a nivel de tecnología para las fuerzas que intervinieron allí, las fuerzas bélicas, para imponerse unas sobre otras, bueno, hasta por todos conocidos. En 1945, la última arma que se utilizó fue la bomba nuclear. Entonces, imagínense el desarrollo tecnológico de todo esto, de todo lo que llevó, cómo en esos años, pues todo lo que ocurrió a nivel de tecnología. Para los efectos de esta materia y de la parte de lo que podemos decir, los estudios de la teoría para entender la gerencia en las organizaciones, vamos a terminar diciendo que Ludwig von Bertalanffy desarrolló sus trabajos entre 1947, publicándose finalmente en los años 60 hasta 1968 todavía, pues Ludwig von Bertalanffy estaba generando sus libros y este pues es el que consolida la teoría general de los sistemas, para luego dar paso a lo que nosotros vamos a llamar la teoría de sistemas simplemente dicha. Muy bien, entonces la teoría de sistemas pues deja preceptos muy claros, cambia la visión de la organización. Ya vamos a hablar directamente cómo impacta la teoría de sistemas en el mundo de las organizaciones. Hay un cambio de perspectiva, se mira diferente a la organización. La organización ahora se compara con las características orgánicas de un ser vivo, porque tiene, como se equipara a un sistema, los sistemas, todos en general, tienen unas características comunes que los distinguen. Es una nueva explicación del mundo. Un sistema es un conjunto de elementos interconectados entre sí que forman un todo y cumplen un fin, un propósito. Y los principios básicos son los siguientes. Los sistemas existen dentro de sistemas y así funciona el mundo. Entonces hablamos de microsistemas, macrosistemas, otros también dicen supersistemas o suprasistemas y subsistemas, ¿verdad? Como para subir y bajar dentro de los niveles de los sistemas, podríamos decir en este sentido, viendo ahora la sociedad desde el punto de vista del enfoque sistémico, con una visión orgánica de todos los cambios, de ver el mundo, que la sociedad es un sistema formado por un conjunto de organizaciones y estas organizaciones a su vez son subsistemas de la sociedad. Pudiéramos ir más allá y decir entonces, por ejemplo, que los países, ¿verdad?, albergan a diferentes sociedades, entonces así sucesivamente podríamos ir a los continentes y así iremos subiendo hasta llegar al planeta y así seguimos extrapolando y nos iremos dando cuenta que estamos en el espacio exterior y estamos en el sistema solar y entonces ahí vemos cómo un sistema está dentro del otro, del otro, del otro cuando vamos hacia lo grande. Y cuando vamos hacia lo pequeño sucede lo mismo. Todo es un sistema hasta que llegamos a la célula de un ser vivo. De lo grande a lo pequeño, de lo macro a lo micro. Los sistemas existen dentro de sistemas. Los sistemas implican conectividad, integración y totalidad. Los sistemas están conectados entre sí, se integran para poder funcionar, se necesitan y generan una totalidad. La teoría de sistemas se aplica a las ciencias sociales. Es aquí donde no escapa el hecho de que las ciencias sociales no pertenezcan a las ciencias duras, de que sí forman parte de la teoría de sistemas. Es decir, todo se unifica, todo el conocimiento se unifica desde el punto de vista del sistema. Todos están relacionados entre sí y entonces se habla de un intercambio interdisciplinario. Fíjense que en la organización funcionan diferentes disciplinas y todas se necesitan. Dependiendo, por supuesto, variará según la finalidad de la empresa, si es manufactura, si es servicio, etc.
La organización es un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Que está en pleno contacto con su medio externo. Recibe del ambiente y emana hacia el ambiente, produce hacia el ambiente. Ahí les hice como una diagramación donde represento pues lo que les explicaba de la sociedad como un sistema y las organizaciones como subsistemas dentro de ella. Vamos a precisar algunas características que nos interesan para el comportamiento de la organización como sistema, dentro del enfoque sistémico. ¿De dónde sale el enfoque sistémico? De adaptar la teoría del sistema de una manera, digamos, dentro del pensamiento, dentro de la visión, dentro de la perspectiva. Ahora vamos a ver a la organización con una visión orgánica, distinta como se veía con las teorías anteriores, como una organización mecánica. Entonces, cuando se ve como un organismo vivo, se le atribuyen una cantidad de características que se cumplen para todos los sistemas. Los sistemas entonces pueden ser físicos, cuando hablamos de elementos materiales como máquinas, como muebles, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de elementos, no, ahí podremos entrar en los términos de hardware y de software y ya vamos a irnos dando cuenta que vamos hacia la parte de la tecnología. Indefectiblemente vamos a ir llevados de esa mano que nos arrastra hacia el desarrollo de la tecnología. La tecnología permea todo el mundo del trabajo desde un inicio y seguir así, no sabemos hasta dónde. Ya hay estudios, ya hay, digamos, estimaciones, ya hay tendencias, ya hay futurólogos, ya hay, como les digo, imaginación de hacia dónde nos dirigimos. Eso en realidad han dibujado hasta cursos de acción siguiendo determinadas tendencias, entonces hacen como una estimación hacia el futuro y hacen como unos escenarios de hacia dónde pudiera ir la humanidad. ¿Cuáles son estas características que se le atribuyen a un sistema social abierto? Porque la organización se define ahora como un sistema social abierto. Fíjense cómo vamos introduciendo cosas ahora en el concepto de la organización. Características. Comportamiento probabilístico, no determinístico, como se piensa cuando se habla desde la perspectiva de una organización mecánica, donde uno dice, esto va a pasar así, de esta manera lineal, pasa esto y luego viene esto. Bueno, en el comportamiento probabilístico, que es el natural de los sistemas, interviene la incertidumbre. Y eso es inevitable de que ocurra dentro de una organización, precisamente porque es un sistema social abierto. Sistemas con una finalidad dentro de un sistema mayor. Cada sistema tiene una finalidad per se, por sí mismo, pero a su vez cumple una finalidad dentro del sistema mayor al que pertenece. Un ejemplo que lo podríamos llevar al organismo humano. El sistema digestivo per se es un sistema completo, pero cumple una función dentro del cuerpo humano que es un sistema más grande en sí mismo también. Entonces, podríamos decir, un departamento cumple una función en sí mismo, que a su vez cumple una finalidad dentro del sistema completo que es la organización. Partes interdependientes. Tiene que ver con lo que acabo de explicar. Se necesitan que engranen unas partes con otras. Unas dependen del trabajo de las otras, pero de manera integrada. Homeostasis. Esta palabra quizás es un poquito extraña para ustedes, pero ahí tienen la traducción que ayuda mucho a entender. Tiene que ver con el equilibrio dinámico. Viene de la biología. Acuérdense que Bertalanffy pues, es biólogo y entonces viendo los organismos vivos y viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor, pues produce esta teoría general de sistemas. Lo que hace es descubrir otra forma de ver el mundo a través de la conexión y a través de la eliminación de las barreras entre las disciplinas. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Tiene que ver, por ejemplo, vámonos al organismo humano nuevamente para dar la explicación. El organismo humano se autorregula, tiene mecanismos que lo autorregulan para mantener su equilibrio de estar vivo y su interacción con el ambiente. Dentro de la organización también debe haber un equilibrio dinámico.
¿En qué consiste ese equilibrio dinámico? Que la organización tiene unos procesos, unas formas de comportamiento en relación a su reacción ante el medio ambiente. Recibe del medio ambiente entradas y produce salidas que también van a su medio ambiente. Entonces, el equilibrio dinámico es como decir el status quo que permite que la organización funcione. Ese equilibrio dinámico, a su vez, hay otra característica. Ese equilibrio dinámico constantemente está amenazado por algo que se conoce como una característica que se conoce como entropía negativa. ¿Qué es entropía? Entropía para los organismos vivos tiene que ver con el desgaste natural que todo sistema tiene. Todo sistema vivo, todo organismo vivo tiende a la muerte, tiene un desgaste natural. Entonces, la entropía negativa es evitar o disminuir ese desgaste, hacer la oposición a ese desgaste. También lo podemos ver como cuando se dice el universo es caótico, tiende al desorden. Entonces, la entropía negativa es lo contrario, es evitar, minimizar, combatir el desorden, evitar, combatir, minimizar el caos. En la organización pasa lo mismo. Siempre hay unas fuerzas que están tendiendo al desgaste, al agotamiento, al desorden, al caos, porque los procesos, los procedimientos, los mecanismos se van venciendo con su uso y con la afectación de los cambios del medio ambiente, inclusive con la afectación de los cambios internos. Entonces, estamos estudiando la característica comportamiento probabilístico, sistemas con una finalidad dentro del sistema mayor, partes interdependientes, homeostasis o equilibrio dinámico, entropía negativa, que es oponerse al desgaste, y finalmente la sinergia. La sinergia es una propiedad muy interesante porque significa que todos juntos somos mucho más que cada uno individual. Es decir, la totalidad es superior a la suma de sus partes de manera individual. Entonces, un departamento por sí mismo, vamos a verlo, por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de la Procter & Gamble, por decir, o de que cuando se fabrica un producto, por ejemplo, vamos a fabricar, vámonos a la Colgate, vamos a fabricar, por ejemplo, la crema dental. Un departamento único no se da abasto para que la crema dental llegue a tus manos como consumidor final. Hay toda una organización y hay todo un aparataje, una departamentalización, un flujo de procesos, hay todo un equilibrio dinámico, hay toda una entropía negativa, hay todo un comportamiento allí que hace posible que se produzca la crema dental y llegue a tus manos finalmente como consumidor. Eso es sinergia. Así de sencillo. Con esto hemos hecho un recorrido básico por las características de los sistemas que se aplican entonces a la organización. Esto de ver a la organización como un sistema, pues generó a partir de allí numerosos estudios. Les traje la representación que hizo en el libro Psicología Social de las Organizaciones, publicado en 1972. Este modelo fue adoptado por Katz y Kahn, dos autores. Hicieron este modelo para explicar facilito cómo es el funcionamiento de los sistemas. Y así, de esta manera, fíjense que es psicología social de las organizaciones. Y así mismo, como se representan los sistemas en todas las disciplinas, cuando se estudia sistemas, se estudia esto. Y así como se lo ven acá, así se aplica en la organización. Visión de la organización desde el enfoque de sistemas. Toda organización tiene unas entradas del ambiente. Toda organización hace unos procesos con esas entradas del ambiente. Produce entonces, una vez que ha transformado las entradas, genera un producto final o un servicio. Esas serían las salidas que van nuevamente al ambiente. De esas salidas, cuando van al ambiente, la organización recibe del ambiente una retroalimentación en consecuencia de haber emitido esa salida. Esa retroalimentación, en inglés decimos feedback, pues nos permite medir la reacción del ambiente ante esas salidas. La podemos mejorar,
podemos intervenir nuevamente el proceso para hacer cambios y mejorar las salidas, o podemos frenarlo para no seguir generando más salidas. Un ejemplo clásico de esto es un sistema de producción que recibe materia prima, esas serían las entradas, la procesa, ese sería el proceso en sí mismo de la producción, la transformación de la materia prima para generar, por ejemplo, los conflés, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería la salida, la cajita de conflés. Entonces, se sale al mercado, se vende en los mercados, en los supermercados. Esas serían las salidas al ambiente. ¿Cuál sería la retroalimentación, por ejemplo? Bueno, que se vendieron todas y la gente está pidiendo, está demandando más productos. Entonces la retroalimentación sería, inyecta más entradas al proceso para generar más salidas para satisfacer la demanda. O por el contrario, pudiera ser, a la gente no le gustó, el consumidor final no le gustó el cornflake como se está produciendo. Entonces, la retroalimentación es, hay que revisar las entradas, hay que detener el proceso de producción y hay que hacer un cambio. Y así sucesivamente, en ese equilibrio dinámico, en esa homeostasis, en todo lo que sucede, como ya lo vimos en todas las características anteriores, pues se repite una y otra vez esta imagen, este proceso, entrada, proceso, salida, retroalimentación, una y otra vez, y así funcionan los sistemas. Y así funciona la organización gráficamente vista desde la perspectiva o el enfoque de sistemas. Ahora vamos ya a ir cerrando nuestra clase de teoría de sistemas para la organización, para la gerencia. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que hemos estudiado? Pues definitivamente un cambio de paradigma, una manera distinta de ver la sociedad, las organizaciones, inclusive una manera distinta de ver la vida. Emerge la visión orgánica de la organización, en oposición a la organización mecánica que hemos venido estudiando ahora con los autores anteriores. En la organización se cumplen los principios de los sistemas tal cual como se cumplen en todos los sistemas que funcionan en la vida. Las organizaciones son sistemas sociales, de manera que ya de ahora en adelante pues podemos definir con propiedad y podemos comenzar a hablar de una definición que como lo vimos en la primera clase, que vimos tantas cosas, ¿verdad? Todo lo que hay dentro de una organización, que dar una explicación de lo que es una organización pues requiere varias cosas, varios elementos, hablar de varios elementos. Ahora podemos comenzar ya conociendo esto y podemos decir las organizaciones son sistemas sociales. Y por allí pues comenzamos a describir características, funciones, propiedades, fines. Muy bien. Hemos arribado entonces al final de nuestra clase. Ya para cerrar, no me queda sino hacer las siguientes reflexiones. Quiero invitarlos a que ya habiendo finalizado pues con las 5 teorías, que esta es la última, pues entonces hagan una revisión de cuáles son los aportes de cada una de ellas. En cuanto a la teoría de sistemas, no podríamos decir que hay un aporte práctico a nivel de la gerencia como tal, como una especie de técnica como nos la daba Taylor, como nos la daba Fayol, inclusive Mayo o Weber cuando nos habla de la burocracia y todo su formalismo y toda su estructuración. Pero la teoría de sistemas nos deja un gran aporte, que es el que hay que reflexionar. Y el aporte es fundamentalmente para la gerencia. Fíjense, cuando ocurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se desembocó finalmente ya para después del año 45, ya en los años 50. Fíjense que los libros de esta teoría se publican después del 60, ya al final, en el 68, publica Bertalanffy este libro. Las conclusiones que generalmente los estudiosos de la humanidad, los grandes pensadores, los intelectuales arribaron, es que no solo es la razón, no solamente con la razón podemos gerenciar las organizaciones, las sociedades, la vida misma de nosotros como individuos, no solamente con la razón. Hay que ir más allá y eso es parte de las reflexiones que nos muestra la teoría del sistema, cuando se habla de integrar todas las disciplinas y conocer el mundo de una manera amplia, de entender que todo está conectado y que todo tiene relación. Y eso es muy importante para la gerencia, por cuando va a resolver un conflicto, cuando va a generar ideas para un nuevo proyecto o para generar un cambio o para generar nuevas inversiones o para abrir nuevos mercados, etcétera. Todo lo que se hace, todo el desarrollo que se genera dentro y fuera de una organización,
pues esto nos lleva mucho a la reflexión de cómo tratar a la organización como un organismo vivo, con la capacidad que tiene una organización de cambiar porque está siendo movida por seres humanos. Y los seres humanos no somos máquinas, somos personas inteligentes que aportamos mucho más que un esfuerzo físico, una capacidad intelectual, una energía y, y todo lo que uno deja cuando forma parte y da sus aportes a una organización. Entonces ya vimos a lo largo pues de esta clase, espero que la hayan disfrutado, pues vimos entonces las teorías de juego, de información, de decisiones, hablamos de cibernética, para ya entender de dónde sale la teoría de sistemas. Vimos una representación gráfica general para demostrar cómo se puede representar una organización considerándola como un sistema desde el enfoque sistémico. Vimos las características de un sistema que son características propias de una organización y hablamos también de las consecuencias de la teoría para la gerencia de las organizaciones. Ahora corresponde a los estudiantes, a los que me escuchan, pues profundizar un poco en esto, hacer un resumen de todo esto que está acá, prepararse para la evaluación correspondiente y desarrollarse en la comprensión de todo esto y poder argumentar entonces cómo aplicarían ustedes en una empresa, pues esta teoría complementándola con las 4 otras teorías que hemos visto a lo largo de este ciclo de teorías de la organización. Ha sido un gusto, como siempre, trabajar para mis estudiantes de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Se despide la profesora Marilyn Barraza de Capriles.